Ah, ya. Miércoles, qué raro. Si ayer estuve. Bueno, tiene razón. Lo voy a responder hoy en la noche. Ahorita tengo abierto el correo y he revisado. Sí, no le he respondido al grupo de ustedes. A los demás sí les he respondido. Ok, vamos a ver. También tengo el problema de que no puedo grabar la clase. Le voy a pedir ayuda al compañero que gentilmente nos graba la clase, que nos eche ahí una ayuda. Ya subí el link de la grabación que él me proporcionó. Ah, ok, gracias. Ok, vamos. Vamos a ver acá. Ya ahorita les pongo la presentación. Ahorita. Recordando la clase pasada o en otras palabras, haciendo un review, estuvimos hablando acerca de la construcción de los generadores síncronos, más que todo que son unas máquinas enormes, grandes, en las cuales su función principal es de generación de energía eléctrica, con la delicadeza de que la frecuencia de esa señal tiene que ser bien precisa y bien estable, que es de 60 Hz. Y observamos en un video cómo es el diseño, de que es un trabajo bien elaborado, bien minucioso, dado que acordémonos que estos generadores tienen que ser unas máquinas de una alta eficiencia. Es decir, que las pérdidas tienen que ser mínimas, si es posible. No existe una máquina perfecta, pero se busca la excelencia con la construcción de estos tipos de generadores, dado que la potencia mecánica, que es la de entrada, la tiene que convertir a potencia eléctrica. Es una etapa de conversión, como lo dice el nombre de esta materia, de conversión de energía electromecánica. En este caso sería conversión de energía mecánica eléctrica. En el caso de estos generadores, ¿va? Y como actor principal es la densidad de flujo magnético. Entonces, y otra característica que observamos de los generadores es que en el rotor de estos generadores es de construcción tipo polos salientes. Los de polos salientes son más que todo utilizados para la generación de energía eléctrica por medio de las presas hidroeléctricas. Y el de rotor cilíndrico, la mayoría se ocupa para generar energía eléctrica por medio de turbinas de gas o de vapor. Y aquí tenemos, este es como un repaso, varias figuras o fotos o imágenes de un rotor, de un generador síncrono, sus polos salientes y la parte de un sistema de control, o podría decirse, de que tenemos acá, si hacemos la analogía del motor de CDEA, que nosotros teníamos una resistencia variable, con lo cual nosotros controlábamos la corriente de campo
que esta corriente de campo va en el rotor. Entonces, tenemos acá, esta corriente de campo genera un inducido en el rotor. Y a la vez, tenemos acá, un voltaje presente y una corriente y su F en la máquina síncrona. Esta sería la parte, podríamos decir, vamos a escribirlo acá. Esta sería la parte del rotor de la máquina síncrona, que por lo que podemos observar, la corriente de campo es controlada por un puente de diodos trifásica o rectificadores trifásicos. Y acordémonos que esto es bien sencillo, ¿no? Aquí no existe ángulo de disparo, no ocupan SCR, no es que es puro diodos. Ok. Lo interesante de este circuito, si nosotros lo analizamos, prácticamente tenemos acá un rotor. Tenemos aquí, vemos como que fuera un motor. Tenemos acá un motor en el cual tenemos en el estator la parte alimentada del estator que excita la parte del rotor, que aquí genera unos devanados, un voltaje trifásico. Acá se genera un voltaje y por ende rectificado alterno y es rectificado a CD, a una corriente de CD, para que empiece a excitar el rotor y se genere el campo magnético giratorio, en los cuales al final tenemos un voltaje trifásico a la salida. Entonces, aquí tenemos un esquema de cómo es excitado un generador síncrono. Ahora, aquí hay una parte muy importante, la relación de velocidad de rotación de un generador síncrono, en lo cual, como le decía, el propósito del generador es mantener la frecuencia eléctrica igual. Lo vamos a cambiar de color. Frecuencia eléctrica que tiene que ser igual a 60 Hz. Entonces, la frecuencia eléctrica se determina con la fórmula de la velocidad angular, que las unidades son revoluciones por minuto, por el número de polos que tiene la máquina entre 120. Como les explicaba anteriormente, este dato de 120 proviene de un factor de conversión para que nosotros pudiéramos trabajar fácilmente con esta fórmula si nos dan la velocidad angular en revoluciones por minuto. Si no tenemos este factor de conversión, tendríamos que convertir la velocidad angular de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Entonces, acá tenemos ya la fórmula para determinar la frecuencia eléctrica en el generador. Ok, pero ¿qué sucede si yo aumento el número de polos en el rotor o polos salientes? Por ende, para mantener la frecuencia, si aumenta, las revoluciones por minutos tiene que disminuir. Entonces,
como mirábamos en las láminas de la clase pasada, habían generadores con una cierta gran cantidad de polos y que lo que cambiaba era la velocidad a la que trabajaba. Entonces, hay un compromiso ahí. Digamos que si se diseñan generadores síncronos con una gran cantidad de polos salientes, entonces la velocidad tiene que disminuir para mantener una frecuencia eléctrica de la señal senoidal trifásica constante. Ahora vamos a ver otro principio que nos dice cómo es el voltaje interno que se genera. Aquí tiene que ver el protagonismo, la parte electromagnética, más que todo la parte magnética. En lo cual, si nosotros nos acordamos de que el voltaje generado es su A, está. Vamos a cambiar de color, casi no se visualiza. Vamos a ver. Sí, es mejor. El voltaje generado va a ser igual a una constante K por el flujo magnético y por la velocidad angular. Ok. Aquí tenemos en esta gráfica el voltaje generado a una velocidad síncrona constante y tenemos que la corriente de campo. Ahora, ¿qué sucede? Determinando o ajustando la corriente de campo en el generador, determinando estos valores, vamos a ocupar la regla. Si nos queda tiempo, vamos a hacer un ejemplo. Conociendo la corriente que va a circular por el circuito de campo, nosotros podemos conocer el flujo que va a existir. Ok. Conociendo el flujo de una forma ya conocida, podemos determinar el voltaje generado. Dado que la velocidad es constante y una K es constante, entonces el voltaje generado va a depender del flujo, pero el flujo va a depender de la corriente de CD del campo, de la corriente de campo. Entonces, esto sería, podríamos decir, nuestra variable de control. Ajá, en lo cual nosotros podemos controlar el voltaje síncrono que va a tener la máquina. Ok. Y me acuerdo que me hicieron la pregunta un alumno, que lo agradezco, de cuál es la diferencia de radianes eléctricos y de radianes mecánicos. Esto tiene que ver más que todo con la circunferencia, con un ángulo que existe acá, mientras que los radianes eléctricos tienen que ver con la gráfica de la onda senoidal. Ahora, la constante K, que decimos que era una constante debido a la construcción de la máquina, va a estar relacionado por N sub C. N sub C sabemos que es el número de conductores que va a llevar cada slot o ranura del estator. Lo mismo acá.
Esto es más que todo cuando tenemos varios polos y estamos trabajando con radianes mecánicos. Y también tenemos esta fórmula del voltaje generado, que es igual a la raíz de 2 por pi NC, el flujo y la frecuencia. Sigamos. Ok, esto es como un repaso. Yo creo que hasta ahí nos quedamos en la clase pasada. Ahora, ¿cómo podemos representar el generador síncrono como un diagrama circuital? Igual como lo hicimos como el transformador, como los motores DCD, etcétera, etcétera. Este motor de AC síncrono o máquina, perdón, también tiene su esquema de circuito equivalente y va a consistir en lo siguiente, que el voltaje generado es un voltaje interno que se genera y se produce en una fase del generador síncrono. Sin embargo, por lo general, este voltaje no es el voltaje que se presenta en los terminales del generador. El único momento en que el voltaje interno SUA es igual al voltaje de fase es cuando no fluye corriente de armadura en la máquina, es decir, esté en vacío. Y hay varios factores que ocasionan la diferencia que hay entre el voltaje SUA y el voltaje de fase. Uno de esos factores es la distorsión del campo magnético del entrellejo debida a la corriente que fluye en el estator, y esa se le llama reacción del inducido. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo vamos a ver. Número 2, la autoinductancia de la bobina del inducido o armadura. Número 3, otro factor es la resistencia de las bobinas del inducido, donde se pueden dar las pérdidas por calor, pérdidas eléctricas. Número 4, el efecto de la forma del rotor de polos salientes. Tiene que ver con la parte de la forma o de la geometría del rotor. Ok, ahora vamos a ver la reacción del inducido, que es la que tiene más peso, que ese va a ocasionar que exista una diferencia entre el voltaje de fase y el voltaje interno que genera esa máquina. Ok, y eso se va a dar así como sigue. Cuando el rotor de un generador síncrono gira, se induce un voltaje SUA en los devanados del estator del generador. Empieza a haber un voltaje. Pero si se añade una carga a los terminales del generador, la corriente va a empezar a fluir. Pero ese flujo de corriente en el estator trifásico va a ocasionar que se produzca un campo magnético en el estator de la máquina. Es decir, que un campo magnético del rotor va a generar un campo magnético en el estator, con solo que empiece a circular la corriente en el estator. Y eso va a suceder cuando nosotros le conectemos una carga eléctrica al estator. Entonces, este campo magnético del estator va a distorsionar el campo magnético original del rotor. Como sabemos que
los campos magnéticos en sí son campos vectoriales. Y por ende va a haber como una suma vectorial de los dos campos. Y eso lo vamos a ver en la siguiente figura. Y por tal razón va a alterar el voltaje de fase resultante. A esta reacción se le llama reacción del inducido. Vamos a ver acá. Aquí lo vamos a ver más claramente. Acá tenemos la máquina que cuando empieza a girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, lleva una subvelocidad angular omega sub m. Genera una densidad de flujo magnético V sub R y genera acá un voltaje, como está en vacío, un voltaje del generador que va a ser máximo. ¿Por qué? Porque no va a tener carga. Ok. ¿Qué sucede? Que al momento de aquí nos vamos a pasar, vamos a poner, uy, qué feo. Vamos a poner con flechas la secuencia. Sigue acá. Ahora, ¿qué sucede si nosotros conectamos los terminales del estator a una carga? Entonces va a empezar a fluir una corriente. Y entonces aquí empieza la corriente. Ya no tenemos solamente la densidad de flujo, sino que ya tenemos como protagonista ya una corriente eléctrica. Entonces, al circular una corriente eléctrica de aquí, nos pasamos para acá. Al fluir una corriente eléctrica en el estator, va a generar una densidad de flujo magnética en el estator, que va a ser este. Y por ende, en el mismo sentido que va a generarse la densidad de flujo del estator, se va a generar también un voltaje adicional en el estator. Se genera un voltaje en el estator. Entonces tenemos prácticamente dos voltajes. Y aquí los tenemos. Que el voltaje de fase, lo voy a escribir acá. Voltaje de fase va a ser igual a voltaje que genera la armadura o del estator más un voltaje debido estator, debido a la reacción del inducido. Entonces, acordémonos de que esto es un escalar. Y acá vamos a tener, si vemos esta gráfica, esta va a ser la suma vectorial de V sub S, que es la densidad de flujo del estator, más V sub R, que es la densidad de flujo del rotor. Entonces, esto aquí nos va a generar es un vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si nosotros sacamos la proyección, vamos a tener esto.
Lo tenemos acá en esta gráfica. De aquí pasa acá. Entonces acá vamos a tener una densidad de flujo neta y en concordancia aquí aparece el voltaje de fase que va a estar afectado por la reacción del inducido. En otras palabras, este fenómeno es en realidad lo que pasa internamente en los generadores de las presas hidroeléctricas que están funcionando actualmente en el país. Dado que a la presa tiene conectadas cargas eléctricas, que es la carga de todo el país, entonces adentro de ese generador vamos a tener dos densidades de flujo magnético, que son las densidades de flujo del rotor y la densidad de flujo del estator. Ahora, aquí aparece este ángulo, este pequeño ángulo de esta letra griega. Y ese ángulo tiene que ver con la potencia de ese generador síncrono. No sé si hay algunas preguntas al respecto de todo esto o no le ha quedado claro a alguien. Dígame, por favor, para volverlo a explicar. ¿Hay alguna pregunta? Si lo pudiera volver a explicar, ingeniero, por favor. Hola. ¿Se lo explico de nuevo? Por favor. Va, ok. Con mucho gusto. Ok. Como les decía, al momento en que empieza a girar o funcionar el generador síncrono, inicialmente va a existir la densidad de flujo del rotor que tenemos acá, P sub R, y va a haber un giro, una velocidad angular en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, ¿qué sucede? Que al momento en que nosotros a los terminales del estator, que tiene presente un voltaje E sub A máximo, le conectamos una carga eléctrica, por ende va a haber una circulación de corriente que va a ser la I sub A máxima. Al momento de circular esa corriente en el estator, sabemos que en el estator son embobinados y por ende va a generar un campo magnético, y al existir ese campo magnético que va a ser B sub S, eso va a afectar el ángulo de B sub R, es decir, que aquí va a haber una suma vectorial de densidades de flujo magnético que va a ser B sub neto, va a ser igual a B sub S más B sub R, acá. Y por ende, en la dirección en que aparece la densidad de flujo neto, ahí va a aparecer el ángulo del voltaje de fase. ¿Qué quiere decir? Que debido a la reacción de armadura, se genera una densidad de flujo en el estator, por ende se genera también un voltaje adicional en el estator, y eso se va a incrementar en una forma de suma escalar al voltaje que por naturaleza genera el generador. Entonces el voltaje de fase va a incrementarse y por ende la densidad de flujo neto va a ser igual a la suma vectorial de la densidad de flujo del rotor más la densidad de flujo del estator. Esta es una simple suma vectorial
porque acordémonos que la suma de vectores lo podemos hacer de forma gráfica. Y aquí lo tenemos. Podemos ver que de aquí, de esta figura, salta hacia esta figura. Ahora, aquí aparece otro protagonista, que es este ángulo que existe entre la densidad de flujo neto y la densidad de flujo del rotor. Entonces, ese ángulo está involucrado con el cálculo de la potencia de ese generador síncrono. No sé si le ha quedado claro, compañero. Sí, gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Ok. No sé si el compañero tiene abierto el micrófono. Ah, ok. Ok, gracias. Ahora, como resultado final del esquema anterior, vamos a obtener prácticamente un flujo neto, una densidad de flujo neto y un voltaje de fase. Ese voltaje de fase va a ser igual al voltaje generado más el voltaje que presenta en el estator debido a la reacción del inducido. Ok, ahora ese ángulo que está presente entre la densidad del flujo del rotor y la densidad del flujo neto se conoce como ángulo interno o ángulo de par de la máquina. Este ángulo es proporcional a la cantidad de potencia que suministra el generador. Ahora nos pregunta, ¿cómo se puede modelar los efectos de la reacción del inducido en el voltaje de fase? ¿Cómo lo podemos modelar circuitalmente? Ahora nos vamos a auxiliar de este esquema. Primero, nótese que el voltaje del estator va a tener un ángulo de 90 grados atrás del plano de la corriente máxima y su A. Vamos a retroceder. Vamos a ver. Tenemos aquí el voltaje del estator y la I sub A. Entonces podemos ver que aquí hay 90 grados. Acá. No, hay 90 grados. Es decir, que el voltaje va a tener un atraso con respecto a la corriente. Segundo, el voltaje presente en el estator, debido a la reacción del inducido, es directamente proporcional a la corriente I sub A. Si denominamos con la letra X a una constante de proporcionalidad, entonces el voltaje de reacción del inducido lo podemos expresar así. Que el voltaje debido a la reacción del inducido va a ser igual a menos este es por el retraso. Vamos a poner por atraso. J, X y su A. Entonces, Jx en sí, esto sería una reactancia. Una reactancia. Entonces, el voltaje de fase, ya como en una forma vectorial, sería igual al voltaje presente E sub A menos la caída de tensión acá, en esta reactancia. E sub A menos Jx
IA. Así sería el voltaje en una fase. Esto es puro análisis de circuito. Ahora, esto es solamente debido a la reacción del inducido. Pero como decíamos anteriormente, que son 4 factores lo que influye de que en el voltaje presente en los terminales de fase sea diferente nivel de voltaje con respecto al voltaje generado. Entonces, el voltaje, vamos a tener lo siguiente. Además de los efectos de la reacción del inducido, la bobina del estator tiene una autoinductancia y una resistencia. Si se llama L sub A a la autoinductancia del estator y se llama, X sub A su reactancia correspondiente, mientras que la resistencia del estator se le llama R sub A, entonces la diferencia total entre E sub A y el voltaje de fase, aquí es ya expresada los 4 factores que tienen que ver por qué el voltaje de fase no es igual al voltaje generado. El voltaje de fase va a ser igual a E sub A menos JX y sub A. Este sería la reacción del inducido. Este sería JX sub A por I sub A. Este sería por la autoinductancia y este sería por la resistencia R sub A. Entonces acá podemos agrupar todas las reactancias y creamos una variable que se llama X sub S, que nosotros le vamos a llamar reactancia síncrona. Reactancia síncrona. Entonces, al sustituir X sub S en estas expresiones acá, llegamos a esta conclusión del voltaje de fase, que el voltaje de fase va a ser igual a E sub A menos JX sub S por la corriente que circula I sub A menos R sub A por I sub A. Entonces, aquí tenemos ya la expresión para determinar el voltaje, como que fuera una ley de voltaje de Kirchhoff, porque si ustedes ven acá, este es el voltaje generado. Este es por ley de Ohm, reactancia por corriente, y acá también ley de Ohm. Estos dos. Si ocupamos los conceptos de análisis de circuito, vamos a llegar a esas conclusiones. Y acá tenemos el esquema circuital de un generador síncrono trifásico. Prácticamente lo interesante de esto es lo siguiente, que acá tenemos un circuito que la corriente es de tipo corriente directa, que esta sería nuestra variable de control. Variable de control a I sub F, que por medio de esta resistencia ajustable podemos determinar la cantidad de corriente que va a circular en el embobinado de campo. Y acá tenemos los voltajes generados en cada fase, pero lo interesante es que aquí tenemos un circuito DCD
Y aquí tenemos un circuito AC. Lo mismo acá. Tenemos acá. La diferencia es que los voltajes generados tienen un desfase angular de 120 grados. Y acá tenemos esta, podríamos decirse que son una impedancia, que sabemos que la impedancia está formada por una resistencia eléctrica más una reactancia, que esta sería la reactancia síncrona. Aquí puedo ocupar otro color, va. Este sería reactancia síncrona. Reactancia y esta es la resistencia normal. Entonces, lo interesante de todo esto es lo siguiente, que aquí en este esquema circuital no nos dice las conexiones de los tres circuitos alternos, si está conectado en estrella o en delta, dependiendo de la conexión, así va a ser, el voltaje de fase, y si en estrella va a existir también el voltaje de línea. Entonces, acá tenemos un esquema de un generador síncrono en estrella o en Y, en los cuales va a existir el voltaje entre los terminales, que se va a hacer el voltaje de línea, y ese va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. Entonces, el voltaje de fase sabemos que va a estar referenciada con respecto al neutro. Y el voltaje de línea a línea es entre los terminales que existan entre varios voltajes de fase, que serían dos fuentes diferentes. Y tenemos el otro esquema de una conexión en delta, en los cuales aquí tenemos el voltaje de fase. Esta parte, perdón, mi feo me quedó acá. Vamos a poner acá el voltaje de fase. Sabemos que en delta no existe el voltaje de línea, no, que el voltaje de línea va a ser el voltaje del terminal y va a ser igual al voltaje de fase, como podemos ver acá. Entonces, en el esquema no nos dicen si va a estar conectado ya en estrella o en delta. Digamos, al hacer los ejemplos, ahí se nos tiene que dar esa información de cómo va a estar conectado ese generador, si es en estrella o si es en delta. No sé, ¿alguna pregunta que tengan, compañeros, al respecto? ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero, todo bien. Sí, todo bien. Ok. Entonces, ya podemos ver acá de que acá ya en la salida del generador, dependiendo de las conexiones que tenga, así va a ser la topología de cómo van a estar conectados esos generadores. Ok, ahora podemos auxiliarnos también de este circuito
equivalente por fase, esto se da únicamente cuando nosotros tenemos cargas balanceadas. Es decir, que cuando conectamos cargas en el estator, ahí va a circular corriente eléctrica. Lo interesante de este esquema, para tener mucho cuidado en el análisis, como les digo, aquí hay una parte que es de naturaleza de CD. Este no me gusta. CD. Y acá tenemos un circuito AC. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener a la hora de hacer un análisis en este circuito. Y acá nosotros podemos agrupar esto como una Z. Z, con esa denominamos a las impedancias, que tiene una parte real que es R sub A y una parte imaginaria que es la reactancia síncrona. Y acá tenemos prácticamente dos circuitos eléctricos. Uno de tipo DCD y el otro que es un tipo AC. Entonces hay que tener mucho cuidado acá. Nos tiene que decir de cuánto es el voltaje de campo. Este B sub F no vayan a confundir pensando que es voltaje de fase por la F que lleva en el subíndice. En esa parte tengan mucho cuidado. Y el voltaje de fase se va a representar, este es bien interesante que lo sepan, con la B y el simbolito de phi. Eso va a significar fase. Acordémonos que cuando nosotros escribimos seno omega t más o menos phi, esa sería la fase. Ok. Perdón, ingeniero, que dijo que era BF. BF es voltaje de campo. Lo voy a apuntar acá. Voltaje de campo. Esta F voy a cambiar de color. La F de phi. Exacto. Exacto. Field. Campo. Y es de tipo CD. La I sub F es corriente en CD. La I sub A es corriente alterna. Entonces, ese cuidado deben de tener ustedes a la hora de analizar este tipo de circuito. No sé si le ha quedado claro Sí. Pues sí, ¿verdad? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de diagrama fasorial de un generador síncrono. Aquí podemos ver que ya como que poco a poco nos vamos a ir un poco complicando, ¿va?, el análisis. Acá tenemos un triángulo, podríamos decir, un diagrama fasorial, digamos, de un generador síncrono con un factor de potencia 1. El factor de potencia 1 se refiere que va a ser un circuito de tipo solamente resistivo. Resistivo. Pero eso se da. Pero como tenemos una reactancia del inducido más una autoinductancia en el generador, entonces siempre va a existir la reactancia síncrona. Y acá tenemos que también tenemos la resistencia R sub A, que va a estar en fase con la corriente I sub A y el voltaje de fase. Pero
debido a la reacción del inducido, el voltaje de fase con respecto a E sub A va a haber un ángulo de separación que se denomina con esta letra griega, que ya se me olvidó, ya me queda de tarea a mí averiguar cómo se llama esa letra griega, ya se me olvidó. Pero si nosotros vemos acá, B sub de fase está, podríamos decirse, en fase, no hay un desfase con respecto a la corriente y con este voltaje de acá, pero acá podemos ver que como que fuera una suma también vectorial, pero que le llama fasorial, que nosotros sumamos los efectos de la reactancia y entonces desde el origen trazamos acá hasta acá y esta parte de acá sería el voltaje generado. Ahora, esto es cuando el factor de potencia es igual a 1. Es decir, FP igual a 1. Es decir, que solo tenemos carga resistiva. Pero ¿qué sucede si al generador nosotros le conectamos carga de naturaleza resistiva e inductiva? Entonces, vamos a tener estos dos esquemas de diagrama fasorial. Que acá, este va a estar... ¿Aló? Gerardo. ¿Alguien le está afectando el micrófono? Hoy sí. Gracias. Ok, aquí vamos a tener el esquema de un factor de potencia. Más que todo tiene que ver con la corriente cuando decimos que está en retraso. Y esto por la corriente está trazada con respecto al voltaje de fase y por ende a E sub A. Y acá tenemos el esquema contrario, que es adelanto. Adelanto. En los cuales la corriente que circula en las fases va a estar adelantada con respecto al voltaje de fase. Entonces tenemos esos dos esquemas. Tenemos esos dos esquemas de diagrama fasoriales. De esto, ¿de qué va a depender de que esté en atraso o en adelanto? Va a depender de la naturaleza de la carga eléctrica conectada a la salida de los generadores. No sé, ¿hay alguna pregunta al respecto? Ingeniero, el símbolo que mencionaba griego se llama delta. Delta minúscula. A ver. Sí, delta minúsculo. Exacto, porque el otro ya... Ingeniero, si fueran cargas capacitivas, ¿estuvieran atrás o en adelanto? En adelanto. Ok. Cuando es inductiva siempre va a estar en el trazo. Pero como nosotros sabemos, lo interesante de saber es cómo sería el diagrama fasorial a la salida, digamos, de los generadores de las presas, ¿va? Sería interesante saber ese diagrama fasorial, si está en adelanto o está en atraso.
Ahí tiene que ver los efectos de las subestaciones. Es algo bien complejo. Ese sería de locos. Pero así se puede dar esos dos esquemas. Puede estar que la corriente en el estator esté en adelanto o en el trazo. Lo ideal fuera esto, como la figura 413. Que digamos que no existiera, que la corriente en el estator estuviera en fase con el voltaje de fase. Ok, si no por acá. Acá como esta parte de este comentario me olvidó comentarles. Para cierta corriente de campo y cierto valor de corriente de carga, el voltaje en los terminales es menor en el caso de cargas en retrasos y es mayor en el de cargas en adelanto. Como le decía, esto es por capacitancia. El voltaje puede aumentar. Ok, sigamos. Como decíamos acá, en las máquinas síncronas reales, la reactancia síncrona es mucho más grande que la resistencia del devanado R sub A. Es decir, que X sub S es mucho mayor que R sub A. Por lo que a menudo se desprecia R sub A en el estudio cualitativo de las variaciones de voltaje. Entonces, obviamente, para obtener resultados numéricos exactos, se debe considerar R sub A. Ahora vamos a ver la parte, ya vimos el diagrama fasorial. Ahora vamos a ver lo que es la potencia y el par en los generadores síncronos. Como les decía, la potencia de entrada de estos generadores es de tipo mecánico. Entonces, como solemos decir que el generador síncrono convierte potencia mecánica en potencia eléctrica trifásica. La fuente de la potencia mecánica podría ser el motor primario, puede ser un motor diésel, una turbina de vapor, como vimos en los esquemas, o una turbina hidráulica en las presas, u otro equipo similar. Podría ser eólica. Cualquiera que sea la fuente, debe tener la propiedad básica de mantener su velocidad constante sin importar la demanda de potencia. Esto es muy importante en los generadores. Mantener su velocidad constante. Al mantener la velocidad constante, ¿qué es lo que hace? Mantener constante la frecuencia eléctrica. Si esto no se cumple, entonces la frecuencia resultante del sistema de potencia podría presentar fallas, es decir, que puede variar. Entonces, tenemos acá el diagrama de flujo de potencia, en los cuales tenemos una potencia de entrada que es de tipo mecánico y pueden darse las pérdidas misceláneas, que las pérdidas misceláneas decíamos que era un 1% de la potencia de entrada. También tenemos las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire, que nosotros le decíamos las pérdidas rotacionales, las pérdidas por la calidad del material del núcleo, las láminas,
Entonces aquí se da la frontera de la conversión de potencia de entrada mecánica pasa a convertir a potencia de tipo eléctrica, en los cuales el único protagonista de pérdidas van a ser las pérdidas en el cobre, ya sea en el rotor como en el estator. Y al final vamos a obtener la potencia de salida de tipo eléctrica, que va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea, corriente de línea, por coseno del ángulo teta, que esto va a representar el factor de potencia. Entonces, aquí nos vamos a recordar un poco de las fórmulas de potencia eléctrica trifásicas. Entonces, la potencia eléctrica de salida real de un generador síncrono se puede expresar en cantidades de línea a línea. Es decir, cuando decimos de línea a línea, nos estamos haciendo la idea que es una conexión en estrella. Entonces, la potencia de salida va a ser igual a la raíz de 3, voltaje de línea por corriente de línea, por el coseno del ángulo teta. Esta es la potencia de salida real. Ahora, de forma fasorial, sería 3 veces el voltaje de fase por la corriente que circula en el estator de una fase por el coseno de teta. Esto es en forma fasorial. Y la potencia reactiva de salida se puede expresar en cantidades de línea a línea como raíz de 3, voltaje de línea por corriente de línea por seno de teta. Y en forma fasorial lo expresamos como la potencia reactiva va a ser igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente que circula en el estator por seno de teta. Ok. Ahora tenemos otro esquema fasorial que tiene que ver, que está relacionado con lo que es la potencia. Es un esquema fasorial, pero de potencias y de corriente, en los cuales nos dice acá, si se desprecia la resistencia del inducido, es decir, las pérdidas por el cobre, debido a que la reactancia síncrona es mucho mayor que R sub A. Entonces se puede deducir una ecuación muy útil para obtener una aproximación de la potencia de salida del generador. Para deducir esta ecuación se debe examinar el diagrama fasorial de la figura, que muestra el diagrama fasorial simplificado de un generador en el que se desprecia la resistencia del estator. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces acá podemos ver una corriente que está en atraso. Tenemos un voltaje de fase y el voltaje interno generado del generador. Entonces, acá podemos ver podría decirse la caída de tensión
en la reactancia síncrona. Entonces nosotros podemos descomponer esto como que si fuera un triángulo acá, por lo que vamos a ver, lados A, B, un ángulo teta, y tenemos que esta altura entre su A y B va a ser igual a X sub S y A por el coseno de teta. Acá tenemos esto. Esta parte, la componente vista desde este ángulo. X sub S y A coseno de teta. O es decir que esta parte de aquí para acá lo vamos a representar como E sub A, esto, seno de este ángulo. Seno de este ángulo. Esta parte va a ser igual a todo esto. Esto es como una identidad trigonométrica que podemos ver acá. Ahora, ¿qué sucede? Que hacemos el despeje de esta fórmula y su A coseno de teta va a ser igual a E sub A seno de phi entre la reactancia síncrona. Ok, ya tenemos la corriente. Y esta fórmula, quiero ver, esta fórmula la tenemos acá. Y su A coseno de teta. Y su A coseno de teta. Entonces, y su A coseno de teta, nosotros podemos expresar ya metiendo la fórmula en la potencia de conversión, va a ser igual a 3 veces el voltaje de fase por E sub A por seno de este ángulo delta, como me dijeron, ya me lo voy a aprender, entre la reactancia síncrona. Esta es la potencia neta de conversión de una entrada mecánica a eléctrica. Pero ¿cuándo se va a dar la potencia máxima de conversión? Va a depender del ángulo delta. Este ángulo delta, por las propiedades de la función seno, sabemos que se va a dar cuando este ángulo sea igual a 90 grados. Seno de 90, esto nos da 1. Y entonces la potencia máxima de la conversión va a ser igual a 3 veces el voltaje de fase E sub A sobre la reactancia síncrona. De ahí se derivan esa fórmula del análisis geométrico de ese diagrama fasorial simplificado. Podemos ver que aquí se ha uno complicado en el análisis. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, todo bien. Todo bien, va. Entonces, vamos a ver con respecto al par inducido en el generador, va. Acordémonos que el par inducido tiene que ver el torque. Y en esta parte sabemos que estas máquinas generadoras no trabajan a una alta velocidad dependiendo de la cantidad de polos salientes en los generadores. Ok, entonces del torque inducido va a ser igual a una constante K por el producto cruz de la densidad de flujo magnético del rotor
cruz la densidad de flujo presente en el estator. Por ende, nos va a generar es un vector. Y siguiendo la fórmula, acá, el torque inducido va a ser, el neto va a ser igual al torque acá por la densidad de flujo del rotor plus por la densidad de flujo neto. Y entonces el par, la magnitud del par, lo podemos expresar como K, las magnitudes por la magnitud de B sub R y por la magnitud de la densidad de flujo neto por el seno del ángulo delta. Y a la vez podemos ocupar, basándonos en la fórmula de potencia, de la potencia de conversión para determinar de cuánto va a ser el torque, porque sabemos que la potencia de conversión o de entrada, dijimos que iba a ser el torque inducido por la velocidad. Pero ¿qué hacen acá? Que dejan solo el torque y este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces aquí aparece en el denominador por X sub S. ¿Cuándo es que vamos a tener el torque máximo? Lo mismo. Cuando delta sea igual a 90 grados. Y entonces tenemos como conclusión, para ir terminando, estas dos fórmulas de la potencia de conversión, que este va a ser de tipo eléctrico porque tiene protagonista eléctrico, y este de tipo mecánico, en los cuales va a estar presente este seno de delta acá. Esto tiene relacionado al torque y la potencia de conversión. Como sabemos que la velocidad angular tiene que ser constante y no puede variar, entonces se deduce así de una forma más sencilla la fórmula del torque. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Compañeros. Aló, aló, aló. Creo que todo está bien, ingeniero. Eso está claro, ingeniero. Va. Entonces, aquí les traía un ejemplo, pero ese ejemplo yo mejor lo prefiero resolver en la siguiente clase porque este es un ejemplo bien largo. Y si lo pongo a hacerlo, vamos a terminar bien noche. Así se los digo. Sí, sería mejor de empezar la siguiente sesión con él. Exacto. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Siempre les voy a poner estas láminas para que las estudien y las tengamos ahí presentes a la hora de resolver ese ejemplo. Entonces, ok, me quedaría pendiente con las personas que no tienen grupo para el trabajo. Mándenme los correos, si es posible esta noche o mañana, para así yo asignarles el tema de investigación. Ok, entonces... Yo tuve un detalle, ingeniero. Ajá. Yo le envié el correo la misma noche que nos comentó que hiciéramos los grupos, pero hasta ahora en la mañana me fijé de que había escrito mal su correo. Entonces se lo reenvié esta mañana. Ah, ok. Ok, entonces, es decir que lo rebotaron. Sí, de hecho hasta ahora en la mañana que estaba revisando los correos, me verifiqué que me lo había rebotado, entonces lo volví a enviar y ya no me he revisado y ya no me lo rebotó, así que asumiría de que ya lo escribí, o sea que ya lo habría recibido usted. Ah, ok, entonces no hay problema, ya le voy a responder. Entonces, perfecto, gracias, ingeniero. bueno, entonces
por cuestiones, no sé, quiero ver cómo está San Salvador con el radar. Bueno, hay unas breves lluvias, pero por cuestiones, como ya estamos en inviernos, vamos a quedarnos hasta acá. Entonces nos veríamos hasta el día martes. Entonces pasen buenas noches. Bueno, un gusto. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, lo último, Buenas noches. Hola, ¿para cuándo es la entrega del trabajo? para el otro sábado. Ok.